Y eso fue lo que Dios hizo, ¿no? Cuando uno tiene fe, y como les dije hace un momento, juntamente con la expectativa, se genera eso que produce que se mueva la mano de Dios, la fe con la expectativa, cuando uno viene con el corazón abierto, diciendo algo va a pasar en mi vida, hoy Dios tiene algo para mí, voy a recibir lo que estoy necesitando y lo que me está haciendo falta, y ahí es donde Dios se revela y Dios se manifiesta. Amén. Pero también, además de los milagros, hay algo que se llama propósitos de Dios. Propósitos de Dios. Y escuchá, si bien los milagros pueden ser muchos, el propósito de Dios es uno solo. Y cuando hablamos del propósito de Dios, no estamos hablando que el propósito de Dios son cosas, el propósito de Dios son personas. Vos y yo somos un propósito de Dios. Repito, vos y yo somos un propósito de Dios. Y para que podamos entender este tema de los propósitos divinos, de los propósitos de Dios, vamos a leer allí en Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 1 y 2. Isaías 51, 1 y 2. ¿Está? 51, 1 y 2 de Isaías. Dice lo siguiente: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Acuérdense de este verbo mirar, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que habla el Señor, en este caso al pueblo de Israel, pero también a nosotros? Nos dice, miren, 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 ¿a quién tenemos que mirar? Y ahí es donde da el ejemplo de Abraham. Y me hace acordar cuando quizás en una conversación entre amigos, o ya sea de un padre a su hijo, le dicen, mirá este, mirá aquel, qué bien que le va, mirá cómo hace las cosas, mirá, tenemos que aprender, mirá, es un ejemplo. Porque cuando uno exhorta a mirar a otro, a mirar una historia, a mirar a alguien que es ejemplo, es para justamente aprender y para imitar. Y acá Dios está diciendo, miren a Abraham vuestro padre. Y cuando habla de vuestro padre le está hablando a la nación de Israel, porque Abraham fue el padre de la nación de Israel, porque desde allí, desde la vida de Abraham, surgió, ¿no?, genealógicamente hablando, toda la descendencia que formó la nación de Israel. Pero no solamente Abraham es el padre de la nación de Israel, sino que la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, porque fue el primero que creyó. Y esa creencia, esa fe, dice la Biblia, le fue contada por justicia, fue justificado por medio de esa fe. Y por lo tanto la Biblia dice que Abraham es padre de todos nosotros, el padre de la fe, que también, al igual que él, fuimos perdonados y fuimos justificados por esa misma fe que lo justificó a él, también nos justificó a nosotros delante de Dios, por medio de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que voy a mirar de Abraham, Señor? ¿Qué es lo que tengo que mirar de Abraham? Y ahí se desprenden dos opciones. Uno puede mirar a Abraham como persona, a Abraham como un ejemplo de fe, pero también puede mirar a Abraham como una historia, como un ejemplo de historia, de relato, de experiencia y de vivencia. ¿Y qué es lo que nos enseña la historia de Abraham? La historia de Abraham nos enseña, por eso la tenemos que mirar, y nos da ejemplo de que Dios lo que dijo que iba a hacer con Abraham, lo hizo y lo cumplió y lo hizo realidad. Porque fue Dios, como acabamos de leer, que lo llamó ¿cuándo? Cuando era uno solo. Uno solo. Y lo bendijo y lo multiplicó. Mirad a Abraham vuestro padre, que cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Quién fue el que hizo eso? Dios. ¿Cuándo? Cuando Abraham no tenía posibilidades, porque cuando Dios lo llama a Abraham era un hombre mayor, era casi un anciano, casado con su esposa Sara, también mayor, también anciana y encima estéril.
Y de repente ahí, cuando Abraham no tenía posibilidades, no tenía recursos, no tenía alternativa, era uno solo como acabamos de leer. Si hubiese habido una votación, ¿no? Y en esa votación se hubiese discutido a quién podemos elegir para que sea el padre de la nación de Israel. Necesitamos a alguien que sea el elegido. Yo creo que Abraham hubiese perdido. No lo hubiese votado, ni la esposa lo hubiese votado. Nadie lo hubiese votado. Porque no tenía las cualidades, no tenía las condiciones, no estaba viviendo las circunstancias adecuadas, indicadas para poder ser elegido, para poder multiplicarse, recibir la bendición de Dios y formar la nación de Israel. Sin embargo, Dios dice, a este que nadie hubiese votado, yo lo elegí. A este que nadie lo hubiese tenido en cuenta, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¡Wow! Porque ahí es donde se glorifica el Señor. Y ahí es donde entra esta palabra propósito. Porque a través de ese propósito, Dios se glorifica. A través del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, Dios se glorifica. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Génesis 12, 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y acá está el momento en que Dios lo llama a Abraham. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a bendecir, te voy a multiplicar, haré de ti una nación que grande. Y Abraham miró. Tenía la esposa nada más. El menos indicado, el menos adecuado, el que estaba viviendo la realidad menos indicada para poder cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, a él se lo llamó el Señor. Y decime si a vos y a mí también no nos llamó Dios. ¿Y cuándo nos llamó el Señor? Cuando éramos los menos indicados, cuando estábamos viviendo el momento menos propicio, la realidad menos indicada, y de repente Dios nos llama. Pues ¿sabes algo? Los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios, y los momentos que para nosotros pueden llegar a ser propicios, para Dios no lo son. Y los momentos que para nosotros no son propicios, Dios dice, este es el momento. Abraham podría haber dicho, no, ahora no. Me hubiese llamado cuando era más joven, me hubiese llamado cuando estaba en otra realidad, viviendo otra circunstancia, me llamás justo ahora. ¿Y a cuánto les pasa que uno dice, Dios, ahora sí, llámame, estoy con todas las pilas, estoy con todas las luces, me siento súper bien, llámame? Y de repente, cri, nada. Y cuando uno dice, no, ahora no, soy el menos indicado, no estoy viviendo la mejor de las realidades, ahí es donde Dios te llama. ¿Por qué? Para que justamente Dios sea el único glorificado. Para que justamente Dios se pueda glorificar y cuando la gente vea como lo pudo haber visto Abraham en ese momento, pueda decir, esto lo pudo hacer Dios, nada más que Dios. Solamente Dios, porque Él no podía hacerlo. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Jacob. Busca conmigo Génesis, capítulo 28, versículo 13 al 15. Génesis 28, 13 al 15. Dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. ¿A quién le da a Dios estas palabras? A un hombre llamado Jacob. ¿Cuándo se las da? ¿En el momento indicado? No, en el menos indicado.
¿Se la da a la persona indicada? No, se la da a la menos indicada. ¿Y qué es lo que le dice? Te voy a bendecir, tenés una herencia, te voy a multiplicar y encima no te voy a dejar hasta que haya hecho con vos todo lo que te estoy diciendo. ¿A quién? A Jacob. ¿Cuándo? Cuando Jacob estaba solo. ¿Por qué estaba solo? Porque se había tenido que ir corriendo de la casa. ¿Por qué? Porque había estafado al hermano, le había mentido al padre, lo querían matar. Y la mamá le dijo, mira, mejor andate, porque acá te van a agarrar entre los dos, te van a matar. Y Jacob tuvo que agarrar y tuvo que irse, y ahí en el medio de un paraje desierto, Dios se le revela. Cuando en el peor momento, en la peor circunstancia, en la peor realidad, cuando era el menos indicado, Dios se le revela. ¿Y qué le dice el Señor? Te estoy llamando, Jacob. ¿Para qué, Dios? ¿Para que me caiga un rayo encima? No. ¿Para qué, Dios? Para bendecirte, para multiplicarte, para darte una herencia. Y encima escucha esto, Jacob, no te voy a dejar hasta que haya hecho con vos todo lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Lo llamó cuando se había equivocado. Lo llamó cuando había errado. Y vaya, flor de equivocación, flor de error se había mandado Jacob. Sin embargo, Dios lo llama ahí. Dios lo llama ahí, en el momento menos indicado. Mira, si hubiesen hecho un partido político, Abraham y Jacob, Abraham presidente y Jacob vicepresidente, no lo hubiese votado nadie, mira. Ni la boleta en el cuarto oscuro hubiese encontrado. Pues eran los menos indicados, pero cuando la gente dice no, Dios dice sí. Cuando la sociedad dice no, Dios dice sí. Cuando las circunstancias dicen no, Dios dice sí. Cuando tus propios sentimientos, emociones, tu propia condición o tu propia realidad dice no, Dios dice sí. Este es el momento, te estoy llamando porque te voy a bendecir, como lo hice con Abraham, como lo hice con Jacob. Te voy a bendecir y te voy a multiplicar para la gloria de Dios. David, ¿cuándo lo llama Dios a David? Mira lo que dice Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 8. Segunda de Samuel 7, 8. Dice lo siguiente: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿De dónde lo tomó Dios a David? De detrás de las ovejas. ¿Por qué? Porque hubo un día en donde en la casa de David, su padre se llamaba Isaí, tenía otros hermanos además de él, y de repente aparece el profeta Samuel para buscar al próximo rey de Israel. Y el papá Isaí se emociona, llama a todos los hijos, los pone en filita, todos bien peinaditos, todos bien arregladitos, porque venía el profeta Samuel, era una ocasión especial. Y estaban todos listos ahí a ver a quién va a elegir. ¿Te va a elegir a vos? No me va a elegir a mí. Yo soy más alto, yo soy más lindo, yo soy más... ¿No? Y estaban allí y aparece el profeta Samuel y dice, ¡wow! Uno mejor que el otro. Y de repente, cuando estaba pensando a quién elijo para que sea el rey de Israel, viene la voz de Dios a su corazón y le dice, ninguno de estos es. ¿Cómo ninguno? Son todos uno mejor que el otro. Ninguno. Y Samuel dice al padre Isaí, discúlpame, ¿no te falta alguien acá? E Isaí contó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah, sí! Tengo al pibe, a David. ¿Eh? Y lo tengo ahí cuidando las ovejas, porque alguien se tiene que ocupar de eso. Mientras nosotros estamos acá, David se ocupa de lo otro. Porque David, ¿sabés quién era en ese hogar? ¿Sabés quién era David en esa familia? El chepibe. El que hacía lo que nadie quería hacer, el que se ocupaba de lo que nadie se quería ocupar, porque todos los demás aparentemente eran más importantes. Y de repente Samuel dice, no vamos a empezar hasta que no venga David. Y cuando viene David, Dios le dice, este es el que estoy llamando, este es el que estoy eligiendo para ponerlos por rey sobre Israel. Y cuando Dios lo llama a David, en el momento en que era rechazado, menospreciado y no era tenido en cuenta ni siquiera por su propia familia. Así que su mal partido político, además de Abraham, además de Jacob, ponerlo a David el pastorcito de ovejas, el chepibe de la familia. No David el que era después el rey de Israel, no, el anterior, ponelo. Ahí en la lista de diputados. No lo hubiese perdido.
Sin embargo, Dios lo llamó. Dios lo llamó. El apóstol Pablo, antes de que sea Pablo, ¿quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los mandaba a torturar, los mandaba a matar. Mira lo que dice el libro de los Hechos. Capítulo 9, versículo 13 al 15. Dios le habla a Ananías, un discípulo de Jesús, y le dice a Ananías, anda a verlo a Pablo. Y Ananías agarra y dice, ¿escuché bien? No, no estoy escuchando bien. ¿Cómo lo voy a ir a ver a Pablo si este vino para perseguirnos, encarcelarnos, mandarnos a matar, a torturar? Entonces Ananías respondió el 13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Anda, porque yo lo estoy llamando, yo lo estoy eligiendo. Al que perseguía a los cristianos, al que estaba en contra del evangelio, lo estoy llamando para que predique el evangelio, no solamente en Jerusalén, sino también a los gentiles y delante de príncipes y delante de reyes. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo llama a Abraham, que era ¿cuánto? Para que se multiplique y sea una gran nación. Lo llama a Jacob, que era un estafador, que era alguien que ahí había embaucado a toda la familia, y cuando ni la familia lo quería ver, lo llama también para bendecirlo y para multiplicarlo. Lo llama, escuchá, lo llama a David cuando era el menospreciado y el rechazado, el último, ahí atrás de las ovejas. ¿Para qué lo llama? Para ponerlo por rey sobre Israel. Lo llama Pablo, perseguidor de la iglesia, para que predique el evangelio. ¿Quién es el que llamó? Dios. Pero lo bueno de estas historias, por eso el texto que leímos dice, miren a Abraham vuestro padre. Y yo agrego a ese texto, y mirá a David, y mirá a Jacob, y mirá a Pablo. Miren a los discípulos. ¿Quiénes eran algunos de los discípulos? Pescadores de peces. Y encima, en vez de irles bien, le iba mal. O sea, no pescaban nada. La empresa estaba a punto de fundirse. Agregalo también a la lista de diputados en el partido político que estamos armando en esta noche. Y aparece Jesús y le dice, síganme y yo los voy a hacer que sean pescadores de hombres. ¿Y qué terminó sucediendo con los discípulos? Terminaron levantándose ahí en el libro de los Hechos y predicando el evangelio a miles y miles de personas y siendo pescadores de hombres como Jesús les había dicho y les había prometido. Esto es lo maravilloso de estas historias, que tienen un llamado, tienen una promesa, tienen una palabra, pero estamos viendo cómo esa palabra, esa promesa, ese llamado se cumplió y se hizo realidad. Que lo que Dios los llamó, en el momento en que los llamó, cuando nadie hubiese apostado absolutamente nada, de repente Dios los llama y lo que Dios los llamó se cumplió, se hizo realidad. Esos son los propósitos de Dios, porque Dios es el que llama y Dios es el que también va a hacer lo que te dijo que iba a hacer. Dios es el que llama y Dios es el que hará, dice la Biblia. Amén. Esos son los propósitos de Dios. Y cuando hablo de tener fe en milagros, estoy hablando también de no solamente tener fe en milagros, sino también tener fe en los propósitos. Porque los milagros son para hoy, los milagros son para una necesidad presente, pero el propósito es para toda la vida. ¿Y cómo cumple Dios el propósito, su propósito en mi vida, pastor? Si hay un común denominador en todos ellos, ¿sabes cuál es? El único. Por supuesto la fe, pero también la obediencia. Solamente dijeron sí, 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 sí. ¿Cuál es la diferencia entre el milagro y el propósito? Imagínate que tenés una ruta, ¿no? Vamos a Mar del Plata, 400 kilómetros. Y de repente, mientras vas por la ruta, ¿no? Ves las señales que te dicen kilómetro 80, kilómetro 85, los cartelitos, kilómetro 90, kilómetro 95. Dice, bueno, todavía falta un rato. Los chicos atrás te dicen, ¿cuánto llegamos, papá? ¿Cuánto falta? ¿No?
Tenemos hambre, lo que pasa en cada viaje de la familia. Y de repente esos cartelitos van pasando. Lees kilómetro 80 y ya se fue, no hay más. Viene el 90 y ya está, se fue. Pero vos seguís en la ruta, seguís yendo a Mar del Plata, seguís yendo a tu destino. Esa es la diferencia entre los milagros y el propósito. La hermana que recibió el milagro ayer, que contaba aquí en la iglesia, ya lo recibió, ya está. ¿Y ahora qué viene? Seguís en el propósito de Dios. Seguís en esa ruta que te lleva a la bendición, a la meta y al propósito de Dios para tu vida. Y gracias a Dios que esos propósitos son todos buenos, maravillosos, poderosos, hermosos, llenos de victorias, llenos de plenitud y llenos de la palabra y de la presencia del Señor para nuestras vidas. Esos son los propósitos de Dios. Por eso que bueno levantar la mirada y mirar el propósito. Como mencioné la semana pasada, si nos tendríamos que detener en las causas de cada una de estas vidas, relatos, todos tenemos una causa. Siempre hay causas, muchas veces emparentadas con el error, con la equivocación, ¿no? Con tantas cosas. Todos tenemos realidades, historias que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestra genealogía, de dónde venimos, con nuestra historia, ¿no? Y siempre hay una causa que produce la realidad o el presente de hoy, para muchos quizás de dolor, de frustración, de fracaso, de heridas, de tantas cosas. Pero ¿sabes algo? La causa, para lo único que sirve, saber una causa, investigar cuál es la causa o el porqué, es si hubo algún error, aprender y no volverlo a cometer. Pero así como hay causas, hay un propósito. Y aunque haya una causa, el propósito con Dios siempre es más grande que la causa. Repito, el propósito de Dios siempre es más grande que la causa. La causa queda atrás, pero el propósito sigue adelante. La causa queda atrás, pero el propósito sigue hacia el frente, delante nuestro, para que sigamos viviéndolo y recibiéndolo de parte de Dios por medio de la fe. Oh. Por eso ese texto que acabamos de leer que dice, miren lo que yo puedo hacer con una vida. Cuando era uno solo, Abraham lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. En tiempo verbal, ¿cuál? Pasado. Es una realidad. Dios lo hizo y así como Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Como le dijo Jesús a los discípulos. ¿Cómo es que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? Y no se acuerdan. Y están endurecidos todavía en vuestros corazones. Porque acuérdense que Jesús venía de, no una vez, 2 veces, multiplicar los panes y los peces. Cuando había una multitud escuchando al Señor predicando, se había hecho tarde y de repente todo había cerrado, no había dónde ir a buscar de comer. Y dice la Biblia, Jesús tuvo compasión de ellos, ¿no? Porque no tenían comida y tomó unos pocos panes y unos pocos peces que había allí y dice que oró a Dios, oró al Padre, lo bendijo, dio gracias y de una manera sobrenatural se multiplicaron. Y los que comieron, dice la Biblia, fueron más de 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y eso no pasó una vez, ¿pasó cuánto? 2 veces. Y de repente, el capítulo siguiente, están los discípulos en una barca, Jesús dándoles una enseñanza, y toma como ejemplo el pan. Y ellos que no entendían nada se miran el uno al otro ya preocupados, con cara de angustia, y dice, ay, nos olvidamos el pan, ay, no trajimos pan. Otra vez llenos de preocupación y de temor. Y Jesús, yo me lo imagino, pero teniendo ojos no ven, pero teniendo oídos no oyen, no se acuerdan, tienen todavía el corazón endurecido. ¿Y qué tenemos que ver con los ojos? Lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo. Por eso el verbo que utiliza en el texto que leímos es miren, miren a Abraham vuestro padre. Miren a Abraham vuestro padre que cuando era uno solo, solito, sin posibilidades, sin condición, sin alternativa, sin cualidades, sin recursos, sin nada, ahí lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Mirá lo que Dios está haciendo cuando yo les cuento los testimonios. Es para que lo creas y también lo recibas para tu vida. Testimonios de milagros, de vidas cambiadas, de vidas transformadas. Teniendo oídos no oyen, ¿qué tenemos que oír? La
palabra de Dios, las promesas del Señor, el propósito, como estamos diciendo en esta noche, de parte de Dios para tu vida. Porque el propósito no son cosas, el propósito sos vos. Te llamó, te va a bendecir y te va a multiplicar, dice el Señor. Te llamó, te va a bendecir y te va a multiplicar. ¿Cuántos lo están creyendo en esta noche? Oí. Porque el propósito se cumple por medio de la fe y obviamente también de la obediencia. Porque uno dice, bueno, el propósito es de Dios, Dios lo va a hacer, ¿y yo qué hago? Obedecer, decir sí. Cuando decís sí, es como que te mantenés en la ruta. Decís sí y te mantenés en la ruta. No te desvías ni a la derecha ni a la izquierda, no te vas por otra ruta, no te terminás perdiendo, cosa que no llegás nunca más a Mar del Plata. Te mantenés en la obediencia, en ese propósito divino de Dios para tu vida. ¿No se acuerda? Le dice el Señor a los discípulos. Y decime la verdad. ¿Cuántos pueden decir, Dios alguna vez me bendijo? Dios me proveyó, me prosperó, me sostuvo, me contestó, hizo milagros en mi vida, me guardó, me cuidó. ¿Lo hizo o no lo hizo el Señor? Y lo va a seguir haciendo, acordate, no te olvides. Todavía tienen endurecido el corazón, porque la verdadera batalla no está afuera, la verdadera batalla donde está acá adentro. Y en la batalla no es por tu necesidad, porque uno piensa, bueno, la batalla es mi familia, la batalla es mi economía, la batalla es alguna necesidad que tengo allí sin suplir, esa es mi batalla. Pero ¿sabes qué? La batalla no es esa, la batalla no está afuera, la batalla en primer lugar está adentro y está acá en el corazón. Y en la batalla es por tu fe, no es por la necesidad, es por tu fe, porque las bendiciones de Dios se alcanzan por medio de la fe. Se alcanzan por medio de la fe. Por eso la reacción en este tiempo tiene que ser una reacción de fe ante todo lo que nos pasa. Cuando escuchamos esta palabra, mirá a Abraham, vuestro padre, que cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Como le pasó a Jesús cuando estaba con Pedro, llegaron a una cierta frontera y había unos cobradores de impuestos que le decían a Pedro, ¿acaso su maestro, hablando de Jesús, no paga el impuesto? Jesús se había quedado en la casa, Pedro escucha eso y cuando se lo dicen de un modo provocativo, de una manera irónica, ¿qué acaso Jesús no va a pagar? Y Pedro dice, sí, ¿cómo no va a pagar? Lo va a ver a Jesús y dice, ¿pagamos o no pagamos, Señor? Y Jesús, ¿qué le dice? Mirá, los hijos del reino están exentos, pero para no ofenderles, anda al mar, echa al anzuelo, y el primer pescado que pesques, abrirle la boca, vas a encontrar una moneda, y esa moneda va a alcanzar para tu impuesto y para el mío. ¿Por qué para no ofenderlos? Porque ellos lo estaban provocando para que Jesús reaccionara como con enojo, con discusión, con queja, con reclamo, amargándose, que pago nada, que no pago, que pago, que no pago, que Dios te lo pague. ¿No? Pero no entró. Si yo tuviese que traducir el momento, diría que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no, tranquilo, no reacciones, no nos vamos a enojar, no vamos a entrar en esa discusión, no nos vamos a pelear, no nos vamos a quejar, no nos vamos a amargar. Nuestra respuesta no es una respuesta humana, nuestra respuesta es una respuesta de fe, fe en Dios, fe en milagros, fe en lo sobrenatural, fe en que Dios lo puede hacer. Esa es nuestra respuesta, porque hoy también el mundo te provoca, la realidad te provoca, las necesidades te provocan, ¿sí o no? ¿Y qué provocan? Provocan divisiones en la familia, divisiones en los matrimonios, peleas, enojos, que uno se desanime, que uno deje de creer, que uno abandone, se resigne, se llene de queja, de amargura. Esa es la provocación, aún hoy. Pero ¿cuál va a ser tu respuesta y la mía, al igual que la de Jesús? Una respuesta de fe. Con Dios todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Dale un aplauso a Jesús. Por eso, fe en milagros, pero fe también ¿en qué? En el propósito. ¿Cuántos, díganme en esta noche, están creyendo que Dios tiene un propósito para sus vidas?
¿Y quién es el más interesado en cumplir ese propósito? ¿A cuántos lo llamó el Señor? Y si no te llamó, te está llamando ahora, hoy. Acá, ¿eh? ¿Para qué? Para bendecirte al igual que Abraham y para multiplicarte. Para cumplir su propósito. Y su propósito nunca va a ser malo. Su propósito nunca va a ser negativo. Pues su propósito es para su gloria. Para que otros vean y digan, wow, mirá lo que hizo en la vida de esta persona, de este hombre, de esta mujer, de este joven. Mirá lo que hizo en esta familia. Es Dios cumpliendo el propósito. Es Dios cumpliendo el propósito. ¿Por qué Dios tiene un propósito? Y ahora viene lo mejor. ¿Por qué Dios tiene un propósito para nosotros? Porque el propósito... ¿Cuántos están preparados? ¿Están preparados o no? El propósito se llama Jesús. Y mirá, volvemos, por favor, ahí a Isaías 51. 1 y 2. Y uno dice, pero ¿cómo, pastor? No era mi propósito. Y el propósito ahora es Jesús. Venía entendiendo, ahora no entiendo nada. Oídme, 51, 1 y 2. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a quién. Lo escucho, a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre. Este versículo no se lo olvida más. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Entonces dice, miren el ejemplo de vida, miren el ejemplo de historia de Abraham, que cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije, lo multipliqué y cumplí el propósito en él, el propósito de Dios en él. Pero antes que eso, ¿qué dice? Miren a la piedra de donde fueron cortados. A ver, yo agarro una piedra y corto un pedacito. ¿Qué es el pedacito que tengo? Otra piedra. Miren al hueco de la cantera donde fueron arrancados. ¿Por qué tengo un propósito? ¿Quién es esa piedra? Dice que vos y yo fuimos cortados de esa piedra. Dice que vos y yo fuimos arrancados del hueco de esa cantera. Pero ¿quién es esa piedra? Y ahí es donde nosotros, como dije antes, pensamos en mi historia, mi familia, mi pasado, mi aquello, mi lo otro. Bueno, pastor, usted no sabe. Pero eso se acabó, se terminó. Desde el momento que tuviste un encuentro con Dios, desde el momento en que Dios se reveló a tu vida y lo aceptaste como tu Salvador y Jesús entró a tu corazón, vos también fuiste cortado de la misma piedra que fui cortado yo. ¿Y quién es esa piedra? Como Pedro le dice en el libro de los Hechos. Una vez que ya habían crucificado al Señor, lo habían sepultado y Dios lo resucitó. Jesús le dice a los fariseos, a los religiosos, ¿qué le dice? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Porque para todo edificio hace falta una piedra fundamental, dicen los arquitectos. Y sobre esa piedra se edifica. Y le estaba diciendo, para edificar una nación, para edificar una religión, le dice allí Pedro a los fariseos, a los religiosos de la época, ustedes a la piedra que necesitaban la desecharon, la hicieron a un lado. ¿Y qué les estaba diciendo? Esa piedra es Jesús. Esa piedra es Jesús. Cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién es la piedra? Jesús. Y vos y yo fuimos cortados de esa piedra. Porque dice la Biblia que Jesús a los suyos vino, o sea, el pueblo de Israel, pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso tenés un propósito. Porque sos parte de la piedra,
fuiste cortado de la piedra, saliste de la piedra, se acabó la antigua genealogía, se acabó tu pasado, se acabó tu historia familiar, se acabó lo de antes, porque hubo un principio y un después, hubo un antes y un después desde el momento en que Jesús entró a tu corazón, y ahí es donde cambió tu historia y entraste en el propósito de Dios. Para que lo entendamos bien, mira lo que dice Efesios, capítulo 2. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Léanlo ustedes, a ver, versículo 10. ¿Qué dice? No escucho nada, ¿eh? Porque somos hechura suya, creados, ¿para qué? Para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y acá la palabra clave, ¿cuál es? En Cristo Jesús. ¿Qué es en Cristo Jesús? Es como cuando una madre le manda un mensaje de WhatsApp a la hija y le dice: hija, ¿dónde estás? Es tarde. Hola, mami, estoy en el colectivo. ¿Dónde está la hija? En el colectivo. ¿Dónde está? En el colectivo. Estoy yendo para casa, estoy en el colectivo. Ahora, ¿quién se toma un colectivo que no sabe ni a dónde va? ¿Te imaginas, te subís al colectivo y a dónde va? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Y por qué te subiste? No sé. Mi gente estaba lleno, me dieron ganas de subirme y me subí al colectivo. ¿Y a dónde va? No tengo idea a dónde voy, pero estoy en el colectivo. No. Cuando vos te subís a un colectivo, ¿sabés a dónde vas? ¿Eh? Si te... ¿Eh? Cuando hay alguien en la calle que no sabe para dónde ir, le dice: perdón, señora, me tengo que ir a Constitución. ¿Qué colectivo me tomé? Tomaste el 60 acá en la esquina. Se sube al colectivo, está en el colectivo y sabe, nunca lo hizo viaje, pero sabe que lo lleva a Constitución y se queda ahí en el colectivo. Como la hija que le dice a la madre: estoy en el colectivo. De la misma manera, vos y yo estamos en el colectivo perfecto que se llama Jesucristo, que ya tiene el camino, ya tiene el plan, ya tiene el propósito, ya tiene el destino. ¿Y qué hago yo, pastor? Quédate en el colectivo. Decirle que está lo tuyo: no te bajes. No te bajes antes. Viste que algunos se equivocan, dicen: uy, la apagada. Y cuando bajaron dicen: ¿dónde me bajé? Pensé que era el lugar que tenía que venir y se te fue el colectivo. ¿No? Porque te bajaste antes, te apuraste. Mientras te quedes en el colectivo, estás en Cristo Jesús. Y ya tiene el caminito trazado, el destino ya todo arreglado, todo acomodado, como dice aquí, para que anduviésemos en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que naciésemos, Dios ya lo tenía preparado, el propósito. Y yo te animo en esta noche a creer, a tener fe, a descansar. Descansar. No te quedes dormido ahora, pero descansar. Descansar, Todo afán, toda ansiedad por el mañana, el futuro y qué va a pasar y qué será y esto. Y mientras estés en el colectivo y estés obedeciendo a Dios, está todo arreglado. Allá hay un propósito divino. Acordate de Abraham, de Jacob, de David, de cada uno de ellos, de Pablo. Cuando Dios los llamó y ¿qué les dijo? Que tenía un propósito. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Hombres y mujeres comunes como vos y como yo, los pescadores. ¿Qué tenían los pescadores que no tuviésemos nosotros? Hombres del pueblo, con sus trabajos, con sus cosas, con sus necesidades. Y Jesús los llamó. Y lo que dijo que iban a hacer, terminaron siendo. Lo que Dios tiene preparado, lo vas a terminar viviendo. Y lo que Dios te dijo que iba a hacer con vos, lo va a terminar haciendo. Y lo vas a terminar recibiendo. Ese es el propósito de Dios.
Tenés fe, no solamente en milagros, sino tenés fe en ese propósito divino para tu vida de parte del Señor. Por eso cuando uno tiene fe en ese propósito, yo no puedo ver el futuro, pero Dios sí lo ve. Yo no puedo acomodarlo, pero ya está acomodado. Ya el colectivo no lo puedo, no se desvía, ya tiene su camino. Mientras yo me suba a ese colectivo y permanezca en ese colectivo, el propósito de Dios se va a cumplir y se va a hacer realidad. Cuando dicen amén y le dan un aplauso a Jesús. Vos sos el propósito. Vos sos el propósito. Y ese propósito que es de bendición, es de victoria, es para la gloria de Dios. ¿Te imaginas? El propósito de Dios. Qué bajón. No. Dios no va a tener un propósito que Él mismo sea avergonzado. Dios no va a tener un propósito que, digamos, vaya en contra de su propio testimonio. Porque Dios es bueno, Dios es amor. Dios tiene cosas buenas, para eso nos salvó, para eso nos llamó. Y eso es lo que Dios va a hacer. ¿Te imaginas que Dios te llame para nada? Absolutamente nada. En vez de bueno que sea algo malo. No, Dios se va a glorificar porque vos sos el propósito de Dios. Miren a la piedra donde fueron cortados. ¿De dónde venís? ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos? Y yo, pastor, si conociera a mi familia, a mi pasado. Otra que temes en el fuerte Apache. No, eso ya cambió. Ya no es lo que te domina. Ya no es lo que rige sobre tu vida. Aceptalo, créelo. Fuiste cortado de la piedra llamada Jesucristo. Miren a Abraham, vuestro padre, que cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Cuando hubiese salido último en las encuestas, yo hice que salga primero. Cuando hubiese perdido, yo hice que gane. Cuando nunca hubiese llegado, yo hice que llegue y alcance lo que yo tenía para su vida. Y lo mismo va a pasar con vos y lo mismo va a pasar conmigo. Amén. Vamos a ponernos de pie.